Excelentísima señora presidenta de la Junta de Extremadura, excelentísimas e ilustrísimas autoridades del Gobierno autonómico, autoridades académicas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, queridos medallistas y queridos extremeños que hoy nos acompañan, tanto los que se encuentran hoy aquí en este marco incomparable como los que están siguiendo la retransmisión de este evento desde sus hogares. Buenas noches a todos. Quiero comenzar este discurso felicitando a las instituciones galardonadas este año, donde se han puesto en valor líneas de trabajo tan distintas como la sanidad, la educación, la investigación, el deporte y los medios de comunicación. Permítanme un guiño especial al galardonado Rally de la Vendimia por tratarse de una de las muchas señas de identidad de mi ciudad natal, Almendralejo. Me gustaría compartir con todos ustedes que esta noche tengo especialmente presente a uno de los medallistas del año 2018, don Gonzalo Martín, fallecido recientemente. Gonzalo fue presidente de la Casa de Extremadura en Sevilla, con quien tuve la oportunidad de compartir allí momentos muy entrañables con él, así como con otros paisanos extremeños. Orgullo de Extremadura en la capital hispalense. Descansa en paz. La invitación para pronunciar este discurso ciudadano en este año que celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía la acogí con un gran honor, con una inmensa alegría, pero también la asumo con una gran responsabilidad. Presidenta, muy agradecida. Hoy hace justo 5 años que, tras haber sido propuesta por el excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo, recibí la Medalla de Extremadura y el motivo de este reconocimiento fue haber fundado la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos, AEXAAL, la asociación autonómica que en materia de alergias alimentarias cuenta con el mayor número de socios de toda España, en concreto aúna ya a más de 700 familias extremeñas. Esta patología, que según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica afecta a un 4% de la población adulta y a un 8% de la población infantil, se encuentra hoy en día aún bastante subestimada. ¿Sabían ustedes que las manifestaciones clínicas de esta patología pueden suceder tras la ingesta, el contacto o la inhalación de un alimento con una causa inmunológica comprobada? Ya lo decía Lucrecio en el siglo I a.C. en su obra Rerum Natura: lo que es un alimento para algunos es un veneno para otros. Los que vivimos de cerca esta enfermedad sabemos que convivir con ella constituye una verdadera espada de Damocles. Por ello, al igual que ocurre con otras enfermedades, las sinergias entre los diferentes agentes sociales y políticos, así como las actividades divulgativas, ayudan a un mejor abordaje de esta patología con un mayor conocimiento, ayudan a prevenir accidentes y, si estos ocurrieran desgraciadamente, saber actuar a tiempo. Haber sido la voz de las familias afectadas en nuestra comunidad por esta patología durante ya más de 13 años ante los diferentes agentes implicados ha supuesto un reto personal muy importante. En nuestra asociación hemos escuchado desde la empatía, acompañado desde nuestra propia experiencia y asesorado sobre todo aquello que estaba a nuestro alcance, lo que ha proporcionado a las familias un importante apoyo pedagógico y psicológico. Entre los muchos pasos que ha dado nuestra asociación, uno de los logros principales fueron los conducentes a que en el protocolo de actuación ante urgencias sanitarias de los centros educativos de nuestra comunidad autónoma aparezca reflejada la obligatoriedad de nuestros docentes a administrar aquella medicación de rescate que, sin requerir conocimiento sanitario alguno, puede llegar a salvar la vida de un niño. He dicho bien, un maestro, en cuestión de segundos, puede llegar a salvar la vida de un niño. Y este hecho es único en toda España. Como he dicho anteriormente,
La labor al frente de esta asociación me trajo aquí en el año 2018. Por ello, mientras reflexionaba sobre qué pronunciar esta noche en el discurso ciudadano, mis pensamientos viajaron a aquella noche que hace 5 años les hablaba a los extremeños desde este mismo atril. Y no pude evitar revivir todos los acontecimientos que habían tenido lugar a lo largo de estos 5 años. Tristemente, y aunque desde la perspectiva de haberlo superado entre todos, recordé la amarga experiencia de haber vivido una pandemia, aunque con la alegría de quien ha tenido la suerte de sobrevivir a ella. No fue así lo mismo para millones de personas y para tantos extremeños. Vaya mi más sentido y emotivo recuerdo para todos ellos. Durante aquellos largos días, si ustedes recuerdan, todas nuestras esperanzas estaban puestas en la ciencia. Teníamos un gran ejército, nuestros sanitarios, pero ellos estaban completamente desarmados para luchar contra aquel enemigo invisible que asoló tantas vidas. Nuestras esperanzas residían en una vacuna que solo la investigación podía proporcionar. Les aseguro que hasta aquel momento jamás había escuchado tantas veces de la boca de nuestros gobernantes las palabras ciencia y científicos, pero mucho me temo que esto ya ha empezado a olvidarse. Hay que saber que para que la ciencia avance se necesitan realizar grandes inversiones. Por ello es importante involucrar a la sociedad en la defensa de la ciencia, porque solo un país que invierte en ciencia será capaz de progresar y porque solo cuando la sociedad reconozca la importancia que tiene la ciencia apelará a la responsabilidad social y política para promover la investigación. Como acabo de decir, solo un país que invierte en ciencia será capaz de progresar. Y yo quiero que mi país progrese, pero sobre todo quiero que Extremadura progrese. Me duele enormemente ver cómo en un contexto de elevado desempleo juvenil y de falta de oportunidades, nuestros jóvenes tienen que marcharse fuera de nuestra región en busca de un futuro laboral digno, observándose además una tasa importante de no retorno. Por ello espero que se fomenten políticas de apoyo que permitan el regreso de tantísimos jóvenes que se nos han marchado en los últimos años. Y todo esto me duele además porque soy madre de 2 extremeños. Uno de ellos a punto de iniciar sus estudios universitarios en unos días, por cierto, en la Universidad de los Extremeños, en la Universidad de Extremadura, que este año celebra el 50 aniversario de su creación. Precisamente, con motivo de esta celebración, hace escasas semanas empecé a indagar un poquito sobre los orígenes de nuestra universidad. Gracias a un amigo llegó a mis manos el libro del profesor de la UED ya jubilado, don Lorenzo Blanco Nieto, titulado Marcha andando a Madrid en los orígenes de la Universidad de Extremadura. En él narra el profesor Blanco que en un escenario en el que unos 2.500 extremeños poblaban las aulas de otras universidades, se produjo un retraso importantísimo en la creación de nuestra universidad con respecto a otras 6 universidades españolas que habían sido prometidas conjuntamente. Estos retrasos para Extremadura nos siguen sonando, ¿verdad? Pues bien, en ese contexto, un grupo de jóvenes que estaban agrupados en asociaciones con inquietudes sociales, culturales y políticas, con un hilo eclesiástico común, decidieron promover la creación de un grupo de trabajo que emprendería una labor importantísima, reclamar la creación de una universidad para Extremadura. Entre las muchas acciones que organizaron estaba la de una marcha andando a Madrid
que saldría de Guadalupe el 8 de septiembre de 1972. 435 kilómetros a pie, casi 4 compostelanas y media. Precisamente en la portada de ese libro se puede encontrar una foto con 2 de las pancartas que llevaron aquellos jóvenes, y una de ellas llamó poderosamente mi atención y les leo literalmente. Marcha andando a Madrid desde todos los puntos de Extremadura para exigir una universidad. No es pedir un favor, es reclamar un derecho. ¿Cuántas cosas han logrado los ciudadanos de a pie? Y yo, como universitaria extremeña, debo, cuando menos, agradecer el empeño y la proeza de aquellos por aquel entonces jóvenes. Por cierto, que en los inicios de la Universidad de Extremadura la presencia femenina era escasísima. Por suerte, muchas cosas han cambiado desde aquellos momentos y aunque aún queda mucho camino por recorrer, como mujer me congratula ver cada día imágenes que hasta hace pocos años eran impensables. Sin ir más lejos, hace escasamente 2 meses veíamos cómo la fotografía de la representación de los 3 poderes públicos en Extremadura tomaba rostro exclusivamente femenino, siendo este hecho único en España. ¿Y qué decir de la enorme alegría que nos dan día tras día nuestras deportistas, nuestra extremeña piragüista Estefanía Fernández, la selección femenina de fútbol? Las niñas empiezan a tener referentes, otros espejos en los que mirarse. Y aunque hay que seguir dando pasos, muchos, pero ni uno para atrás. Finalmente, y aunque aun a riesgo de que pueda aparecer un tópico en este tipo de eventos, y a pesar de las recientes inversiones, los extremeños seguimos sin el tren que nos merecemos. Es de pura necesidad que Extremadura cuente con una conexión ferroviaria que vertebre la región, que garantice nuestro desarrollo económico y social y que integre Extremadura en el resto del país. No podemos seguir permitiendo que se nos obligue a viajar en segunda clase, porque si algo caracteriza a los extremeños es que somos ciudadanos de primera, capaces capaces incluso de ganar 2 medallas de oro en el mismo Campeonato Mundial de Atletismo. Así que seguimos con el tren. Señores gobernantes de ámbito nacional, seáis quienes seáis, y parafraseando a aquellos jóvenes que reclamaban la creación de la Universidad de Extremadura, en este asunto del tren, los extremeños no os estamos pidiendo un favor, os estamos reclamando un derecho.
Pero no es suficiente con lamentarse. Como dijo una vez el actual Dalai Lama, solo hay 2 días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro es mañana. Por eso, extremeños, que nuestras voces se alcen y que no sea solo para empezar a entonar nuestro himno. Quiero dedicar mis últimas palabras a todos aquellos ciudadanos que desde el anonimato y sin haber recibido ningún reconocimiento, luchan cada día para que todo esto sea posible. Finalizo mi discurso agradeciéndole la atención a todos ustedes, porque haberlo pronunciado para mí ha sido un honor y una experiencia personal inolvidable. Y ya solo me resta desearles feliz Día de Extremadura. Muchas gracias.